la evidencia y las personas que se vayan conectando en un ratico también puedan mirar todo lo que aquí se está trabajando. Bueno, les habíamos comentado que se le hizo la solicitud específicamente a la doctora Dunis Ochoa. Ella es trabajadora social, es docente de la Universidad Metropolitana. Yo creo que todos los que están aquí han pasado por las manos de Dunis desde el primer semestre y nos está acompañando hoy porque queremos compartir con ustedes que están próximos a presentar las pruebas Saber Pro, un, un material, queremos tener con ellos un conversatorio, queremos que ustedes puedan identificar las características, especialmente desde competencias ciudadanas, que es el perfil y la experticia de la profesora. Entonces, muchísimas gracias, profe Dunis. Vamos a cederle el espacio para que usted se presente con todos sus estudiantes, porque fueron también suyos desde primer semestre. Ok, Kelly, muchas gracias, muy amable. Voy a poner aquí un momentico la cámara para ver si logran reconocerme después. Vamos a ver. ¿Será que no se acuerdan de la profe? Sí, profe. Vamos a ver si se acuerdan de la profe Duni. Yo aquí estoy acomodada. Ustedes disculpen tanta comodidad, pero esa es la idea. Bueno, mis amores, muy buenos días. ¿Cómo han pasado? Me da mucho gusto volverlos a saludar. Bueno, de pronto nos hemos tropezado por ahí en algunas electivas después de haberles dado clase en primer semestre. Muy seguramente algunos habrán escogido mi electiva, otros de pronto me los habré tropezado en la universidad antes de la pandemia. Espero bueno, que en el día de hoy, pues lo que nos resta de mañana, les pueda colaborar un poquito, tratando de entender un poco esta parte de las competencias ciudadanas que están muy enfocadas a lo que tiene que ver con la Constitución Política de Colombia. Entonces, nuestra protagonista en el día de hoy tiene que ver con la Constitución Política de Colombia. Entonces vas a decir, profe, pero ¿cómo así vamos a ver todo eso? No, eso es imposible ver la Constitución Política de Colombia hoy. Se necesitaría mucho tiempo para ello. He tratado de buscar la mejor manera de resumir algunos aspectos importantes que ustedes logren identificar algunos de esos aspectos importantes de la Constitución Política. Vamos a hacer unos ejercicios donde ustedes a través de unas imágenes van a lograr identificar algunos de estos artículos de la Constitución para que, digamos, reconozcan, porque dentro de las pruebas Saber Pro hay muchas, ahorita vamos a explicarles a través de unas diapositivas qué se tienen en cuenta con relación a estas pruebas Saber Pro para que ustedes, pues obviamente ya se sientan un poquito más cómodos a la hora de enfrentarse a estas pruebas, ¿ok? Bueno, entonces ya una vez me vieron, ya saben quién soy, ya saben que estoy aquí. Bueno, y como ha cambiado la profe, sí, he cambiado bastante en todos los sentidos. Gracias a Dios me ha permitido ir moldeándome y cambiándome. Seguramente esa profe que ustedes vieron hace años ya no es la misma profe de hace que, ¿cuántos años los vi? Hace 4 años que los vi, ya no soy la misma profe. Es completamente diferente, renovada, más flexible, en fin, cosas buenas para los estudiantes, que es lo importante. Bueno, me disculpo, quiero disculparme porque la semana pasada no me pude presentar. La semana pasada se me presentaron una serie de situaciones con el computador. No los he resuelto 100%, pero bueno, para el día de hoy ya están resueltas, que es lo importante. Tuve unos inconvenientes, pero bueno, gracias a Dios los pude resolver y estar aquí con ustedes en el día de hoy. Bueno, me van a permitir presentarles unas diapositivas en donde les voy a mostrar algunas cositas importantes
También les voy a mostrar un poquito de la Constitución como para que la vean, la reconozcan y cada vez que tengan el tiempo puedan ir, esto a nivel personal también, ¿ok? Porque es que la Constitución nos rige a cada uno de nosotros. Entonces, ir revisándola de a poquito, no le tengan miedo, al contrario, esta es la que nos defiende absolutamente de todos nuestros derechos y también nos dice cuáles son nuestros deberes. Bueno, vamos a mostrarles, ya voy a dejar de hablar y vamos a la acción. Vamos a mostrarles aquí un poquito de estas diapositivas. Yo voy a compartirle. Voy a apagar la camarita para no desconcentrar la mentira. Para poder visualizar mejor las diapositivas. Vamos a compartir. ¿Me escuchan bien, mis amores, por favor? Sí, sí se escucha. Perfecto, muchas gracias, muy amable. Bueno, me avisan cuando puedan visualizar las diapositivas. Ya se logran ver, profe. Ok, listo. Bueno, entonces, como ustedes bien saben, las pruebas Saber Pro son unas pruebas que ustedes pues tienen que hacer porque el Estado así lo determina a través del ICFEX. Se realizan estas pruebas, se hacen desde que están en el bachillerato ustedes. Y pues obviamente para culminar su carrera profesional también el Estado solicita este tipo de pruebas. En este caso vamos a ver lo que tiene que ver con las competencias ciudadanas. Realmente eh, hace ya varios años se realizaban cursos para preparar a los estudiantes con relación a estas pruebas Saber Pro, pero bueno, se han modificado algunas cosas y ya en la página pues están montando talleres, evaluaciones que ayudan al estudiante en esta preparación. Entonces hace muchos años que dejé de participar en esta actividad, pero bueno, vamos a tratando de retomar algunos de los aspectos de ese curso que duraba más de un mes. Entonces hoy en 2 horitas. Ah, bueno, no pregunté cuánto tiempo tengo. Kelly, por favor, ¿me puedes decir qué tiempo tengo para determinar, pues, cuánto me voy a demorar? Hola. ¿Cuál es la disponibilidad de tiempo? ¿Ustedes la saben, chicos? Profe Duni, disponemos de 1 hora, hora y cuarto más o menos. Ok, vamos a tratar de ser lo más práctica posible. Listo. Okay. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? El módulo de competencias ciudadanas. Rápidamente, como les dije, ¿quién va a ser nuestra reina? La Constitución Política de Colombia. Las pruebas de competencia ciudadana se basan mucho en lo que tiene que ver con la Constitución Política de Colombia. ¿Qué se espera? ¿Qué espera el gobierno con un profesional, cierto? Que egresa de una universidad. Lo que el gobierno espera es que ya sea a través de una vinculación laboral o a través de que este profesional genere su propia empresa, pueda reconocer y valorar el contexto, pueda reconocer y valorar la diversidad cultural, pueda reconocer y valorar los derechos individuales y sobre todo los derechos colectivos, porque es que ese es el pequeño inconveniente que muchas veces nos olvida que existen también unos derechos colectivos. Entonces, lo que se pretende precisamente es con la Constitución es que conozcamos que tenemos unos derechos individuales, pero también tenemos unos derechos colectivos, ¿cierto? Y obviamente enfrentarnos a todas estas problemáticas que encontramos en nuestra dinámica social. Todo lo que tiene que ver con nuestro contexto en el cual nos desarrollamos, siempre se van a presentar cambios, se van a presentar situaciones, conflictos, y la Constitución es como un mediador, nos dice de qué manera podemos nosotros resolver ciertas situaciones. Bueno, las competencias que se determina en las pruebas tienen que ver
con las competencias cognitivas. En este caso, con relación a la Constitución Política de Colombia, pues lo que se busca es que se comprenda, o sea, que se tenga un poco de conocimiento y comprensión con estos conceptos básicos de la Constitución Política de Colombia. Yo ahorita les voy a mostrar algunos aspectos importantes de ella para que lo tengan presente. Pero también, en una segunda instancia, lo que se busca es evaluar también lo que son las habilidades para enfrentar, como les dije ahorita, ¿cierto? Ciertas problemáticas que se dan en nuestro contexto. Bien, pero las situaciones que nos presentan en las pruebas Saber Pro precisamente son contextos, son situaciones reales en donde nosotros debemos de lograr identificar, uno, a través de la interpretación, dos, a través de la argumentación, a través de la proposición, todos los aspectos que se dan dentro de esas pruebas de Saber Pro. Entonces yo ahorita les voy a mostrar cuál es la relación de cada una de estas, de la dinámica que ellos realizan con relación a estas pruebas. Bueno, aquí está. Tenemos aquí en cuanto a las competencias de conocimiento, pues obviamente lo que se busca es que conozcamos un poco sobre conceptos básicos de la Constitución. Existen algo que son los derechos fundamentales. ¿Okay? Esto es donde yo me voy a centrar un poquito más en los derechos fundamentales. Son los primeros derechos que se le otorgan a una persona, son inherentes al ser humano. No podemos decir que no los aceptamos o que no los queremos, no, están ahí presentes y en ningún momento podemos decir, no, es que yo no quiero esos derechos, no, o sea, sí o sí son tus derechos y nadie te los puede quitar, ni tú misma, ni tú mismo puedes decir, no quiero esos derechos, son inherentes a la condición humana, ¿ok? Entonces, son uno de los aspectos, entonces se mide un poco esta parte de los conocimientos, hay que reconocer cuándo es un derecho, cuándo se vulnera también esos derechos, porque los derechos están, ¿cierto? Tenemos unos derechos, el derecho, por ejemplo, el primer derecho fundamental, que es el derecho a la vida, tenemos ese derecho, pero muchas veces se nos vulneran esos derechos. Entonces, identificar esos derechos y en su momento si son o no también vulnerados esos derechos. Hay una valoración que es la de argumentos, entonces hay preguntas en donde son a través de un contexto, pero se enfocan en una situación en donde la respuesta se da a través de una argumentación. Cuando digo argumentación no me refiero a que van a escribir, porque eso es de otras competencias. Me refiero a las opciones de respuestas, ya tienen la argumentación para poder responder. Entonces hay que tener la capacidad, ¿cierto? Esa habilidad de poder entender el contexto, analizar el contexto y de acuerdo a esa argumentación poder responder adecuadamente. Multiperspectivismo. Esto hace referencia, ¿cierto?, a la capacidad que tiene el estudiante de poder entender que existen diferentes perspectivas. Es decir, que ante una situación, ante un conflicto, no solamente es mi parte, sino que hay que entender la parte de la otra persona, cómo piensa la otra persona, ¿cierto? Entonces, ahí hay que tener en cuenta las perspectivas del otro. Y el pensamiento sistémico, pues es muy importante, ojo, muy importante porque nosotros vivimos en un sistema. La familia es un sistema, la sociedad es un sistema, una empresa es un sistema, una comunidad es un sistema, o sea, todo está relacionado con un sistema. Y cada sistema, pues obviamente, tiene unos subsistemas. En este tipo de preguntas, lo que se buscan son entender una situación mirando las diferentes dimensiones que se presentan. Entonces, nosotros tenemos muchas dimensiones. La dimensión política, la dimensión económica, la dimensión social, la cultural, la educativa. Tenemos muchas dimensiones.
Entonces, este tipo de preguntas sí son un poco más complejas. Ustedes van viendo que a medida que vamos avanzando se va complejizando la competencia, el de conocimiento, argumentación, multiperspectivismo, porque hay que saber identificar la postura del otro, y el del pensamiento sistémico, entender la dimensión a la que hace referencia. Entonces, hacia allá van enfocadas las preguntas de esta prueba Saber Pro. ¿Preguntas hasta ahora? No, listo. Bueno. Resulta que... Chicos, recuerden que el espacio es para que aprovechemos esta asesoría que la doctora Dunis nos está brindando y cualquier inquietud que tengan, pues puedan hacérselo. Gracias, Kelly. Bien, esto que ustedes ven aquí, ¿cierto? Son algunas especificaciones de la prueba. Por ejemplo, en cuanto a la competencia de conocimiento, existen unas afirmaciones que van a tener en cuenta en las pruebas. Entonces hablamos de que el estudiante debe comprender la Constitución Política de Colombia en cuanto a sus principios fundamentales. Existen unos principios fundamentales que son importantísimos que los tengan bien presentes, ¿ok? Unos son los principios y otros son los derechos fundamentales, ¿ok? Entonces, lo primero que les voy a mostrar cuando les muestre la Constitución van a ser precisamente esos principios fundamentales para que lo tengan presente. Lo otro tiene que ver con los derechos y con los deberes que están consagrados, pues obviamente en la Constitución. Y la otra parte tiene que ver con la organización del Estado, de acuerdo a lo como está conformado en la Constitución. Ustedes saben que nosotros somos un Estado de derecho, tenemos un idioma oficial, tenemos un sistema democrático, hay 3 poderes separados, ejecutivo, legislativo, judicial. Eso hay que tenerlo claro, ¿okay? Hay que tenerlo claro, la separación de los poderes, cuál es la función de cada uno de ellos, porque en una pregunta, pues obviamente podría estar enfocada en lo que debería hacer el presidente, cuál es la función del Estado, o si le corresponde a la parte legislativa o a la parte judicial. Entonces ya ustedes también como tareita, recordar, porque eso lo damos en primaria, en la clase de sociales, nos enseñan todos esos aspectos políticos del país. Entonces retomar un poquito esa parte. ¿Listo? Bueno, entonces, lo que busca, pues a través de las evidencias, es precisamente, realizan preguntas en donde tú puedas identificar cada una de estas características propias de la Constitución. Entonces, identificar cuándo está hablando de un derecho, cuándo se está hablando de un deber o la violación de uno de estos derechos, lo que está realmente consagrado en la Constitución Política de Colombia. ¿Listo? Bueno. ¿Cuándo es una función del Estado? Como le dije ahorita. Aquí, la argumentativa, pues ya les había hablado un poquito sobre esta pregunta argumentativa, tiene que ver también con la parte de los prejuicios, ¿cierto? El cómo se expresan ciertas opiniones, y ojo con lo que les voy a decir, porque yo de todos modos se lo voy a resaltar más adelantico. Muchas de las preguntas, ¿cierto?, que se realizan tienen un contexto, pero la gracia está en que tú puedas entender la pregunta. Muchas veces el contexto es distractor, ¿cierto? Te presentan unos enunciados que pueden ser un distractor, porque en esta parte de la argumentación tienes que enfocarte en lo que se dice, lo que está entre comillas, o sea, lo que se dice. Y es la argumentación con relación a eso que se dice, más no a tu opinión personal. Y esto quiero que quede bien claro y es muy importante, porque en este tipo de preguntas argumentativas suele suceder que queremos contestar de acuerdo a nuestra opinión personal.
Y aquí hay un grave error. Hay que contestar de acuerdo a lo que está en ese contexto, a lo que está relacionado directamente con ese contexto. Ahorita vamos a ver un ejemplo de ese tipo de preguntas para que lo puedan entender, ¿cierto? Multiperspectivismo, pues como se los dije, tiene que ver pues con el reconocimiento de la otra parte, de cómo piensa la otra parte. Y el pensamiento sistémico, como les dije, que tiene que ver con las dimensiones, ¿cierto? Al final van a encontrar un link con unas preguntas y aquí van a encontrar preguntas de tipo sistémico, preguntas de tipo multiperspectivismo y de conocimiento, obviamente, y de argumentación. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Pero antes de hacer el ejercicio, porque ¿qué creían? ¿Que ustedes iban a quedar ahí sentadas cómodas o sentados y cómodos escuchando a la profe Dunning? No, señor. Vamos a hacer un ejercicio, pero antes de hacer el ejercicio les voy a presentar, ¿cierto? A nuestra señora madre, a la reina de reinas. Les voy a presentar a la mamá de los pollitos, a nuestra patrona. La Constitución Política de Colombia. ¿Okay? Aquí está. Constitución Política de Colombia. Vamos a ponérsela bien en grande para que la puedan visualizar. Resulta que la Constitución, pues obviamente, fue un cambio que se presentó por muchas desigualdades que se daban en el país. Hubo muchos enfrentamientos, se tuvo que haber pasado por muchas situaciones para poder llegar a esta Constitución de 1991. Esta Constitución está determinada por títulos, ¿ok? Hay unos títulos y cada título tiene unos capítulos, ¿ok? Esto es importante que lo que tengan en cuenta. La Constitución está determinada por títulos y está determinada por capítulos. Y cada uno de estos títulos pues representa unos aspectos específicos. En este primer título pues hace referencia única y exclusivamente a los principios. Ojo, los principios son como las tablas de multiplicar. Hay que aprenderlas. Entonces, tenemos un primer principio. Colombia es un Estado social de derecho. ¿Se acuerdan que se lo repetí ahorita? Eso es un principio. Colombia es un Estado social de derecho. Está completamente organizadito, bien estructurado. Hay cierta descentralización de los poderes. Hay cierta autonomía de acuerdo a las regiones. Gracias a Dios tenemos autonomía, descentralización, no hay autoritarismo, gracias a Dios, todavía contamos con muchos derechos ciudadanos, ¿cierto? Esta Constitución está fundamentada exclusivamente en lo que tiene que ver con el respeto y la dignidad humana. Recuerden siempre eso, dignidad humana. Es importantísimo esa palabra porque lo que busca esta Constitución es precisamente esto, dignidad humana. El segundo artículo tiene que ver con los fines esenciales del Estado, ¿cierto? Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en esta Constitución. Ojo, que uno de los principios es que debe promover, ¿cierto? Debe garantizar, ¿cierto? Que se cumplan todos estos principios, derechos y deberes que están consagrados aquí en la Constitución Política de Colombia. Tercer principio. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo y ojo que esto es importante. Es importante como ciudadano, es importante como profesional entender que aunque tengamos un presidente, realmente quien tiene la última palabra es el pueblo. Cuando el pueblo se une,
y quiere tomar una decisión, esa decisión es completamente válida por encima del jefe de Estado que tengamos en el momento, porque el pueblo es quien tiene la soberanía exclusiva, ojo, soberanía exclusiva, no es el presidente quien tiene la soberanía, es el pueblo quien tiene la soberanía, ¿ok? Solo que nosotros, obviamente, como pueblo elegimos a alguien para que nos gobierne, que muchas veces elegimos mal, otras veces elegimos bien, bueno, y eso es decisión de cada uno de acuerdo a las interpretaciones que hacemos de los diferentes políticos. Bueno, el cuarto, y esto yo creo que es algo que nunca se nos olvida a ninguno de nosotros cuando nos lo enseñan, cuando nos dicen que la Constitución es norma de normas. ¿Qué significa que la Constitución sea norma de normas? Que aunque exista, por ejemplo, que mañana saquen un decreto y resulta que ese decreto en alguno de sus puntos eh, puede estar violando un derecho constitucional. O sea, al violar un derecho constitucional, ya ese decreto, eh, eh, ya tienen que derogarlo porque prima ante todo la Constitución. Prima ante todo ante la Constitución. Yo recuerdo que han sacado muchos, y de ahora hace poco, ahorita, poquito, eh, hubo uno en donde se estaba violando un principio, según los argumentos establecidos, se estaba violando un principio constitucional con relación a la pena que se le quería imputar a los violadores, el cual no fue aprobado precisamente porque estaban violando un principio constitucional. Entonces, prevalece lo que está en la Constitución por encima de cualquier ley que ya esté. Entonces, muchas veces hay muchas leyes que cuando la quieren aplicar, no la pueden aplicar porque se estaría violando bajo esa condición, porque la ley es de mucha interpretación, bajo esa condición ese artículo constitucional, es decir, se estaría violando un derecho constitucional para esa persona. Una ley te puede favorecer o te puede perjudicar, dependiendo de la situación. Bueno, tenemos otros principios. El Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de la persona, ¿okay? Y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. Es un principio constitucional. ¿Okay? Los particulares solo son responsables ante las autoridades para infringir la Constitución y las leyes, pero los servidores públicos, no señor, ellos no, ellos tienen quienes los penalizan directamente. A nosotros la justicia ordinaria, a ellos no. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación en Colombia. Entonces, ojo con el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, porque muchas veces nos enfrentamos a ciertas situaciones donde consideramos que se puede estar infringiendo en algo malo, pero prevalece, ojo, prevalece esta parte de la diversidad étnica y cultural. Todos nosotros, si ustedes recuerdan, en la clase de sociología vimos algo que tiene que ver con el entorno cultural, hábitos, creencias, costumbres, tradiciones, mitos, ¿sí me entienden? O sea, las tradiciones, lo que hace el Estado a través de la Constitución es proteger ciertas tradiciones que están dentro de una comunidad, aunque muchas veces estas tradiciones vayan en contra de algunas cosas, pero prima la tradición de algunas comunidades. Es obligación del Estado, aquí pues vemos un poco estas funciones del Estado, que proteger las riquezas culturales y nacionales del país. Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, ¿ok? El respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios de derecho internacional aceptados por Colombia. Nosotros estamos regidos por unos tratados internacionales, tenemos unas entidades internacionales que de alguna manera
median cuando se presentan situaciones en nuestro territorio. Yo no sé si ustedes recuerdan, o están muy chiquitos, cuando se presentó, cuando se dio el, la baja de Raúl Reyes en Ecuador, pues obviamente se presentaron una serie de conflictos por la frontera, donde tuvo que mediar entes internacionales, y entonces aquí estábamos amparados que en nuestra autonomía, en fin, en muchos aspectos, pero obviamente tenemos también regulados o tenemos que tener en cuenta las instituciones internacionales, pero obviamente ellas simplemente van a ser mediadoras, más no van a ejercer soberanía sobre un país. Y por último, el castellano es el idioma oficial de Colombia. ¿Okay? Bueno, ahora sí, me detuve en los principios porque era importante que identificaran los principios. Obviamente lo demás no me voy a detener porque es mucha información y para eso voy a hacer un ejercicio para que ustedes sí puedan ir mirando, no todo, pero sí una parte importante. Bueno, mire, título 2, ya recuerdan que tenemos un primer título que son los principios. El título 2 tiene que ver con los derechos, las garantías y los deberes. Este capítulo 1, este título tiene varios capítulos, ¿ok? Como les dije, tiene varios capítulos. Este capítulo 1, ¿cierto? Este capítulo 1 trata sobre los derechos fundamentales. Ojo, derechos fundamentales. Entonces tenemos el derecho a la vida, el derecho a la libertad, es decir, que no podemos estar secuestrados, tenemos derechos a no ser discriminados, tenemos derecho a una personería jurídica, tenemos derecho a una intimidad, tenemos derecho al desarrollo de nuestra personalidad, tenemos derecho al libre culto, tenemos derecho a la honra, tenemos derecho, digamos que a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, tenemos derecho a hacer peticiones, ¿cierto? Tenemos derecho a circular libremente por nuestro país, tenemos derecho al trabajo, tenemos derecho, ¿qué más recuerdo? Tenemos derecho a ver, que encuentre por acá abajito, que se me agotaron los derechos. A ver qué tenemos por acá. Tenemos derecho a un asilo, al debido proceso, a una personería jurídica. Tenemos derecho a un juicio justo, ¿cierto? A una sentencia justa. Tenemos derecho a que no nos obliguen a declarar contra nosotros mismos ni contra nuestro cónyuge o compañero permanente o un pariente muy cercano hasta el 4º grado de consanguinidad. Está aquí donde se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. Eso tiene que ver también con lo que les hablé ahorita. Se prohíbe la extradición, el derecho a un asilo, ¿cierto? A elegir, a ser elegido, a constituir perdón, revocar el mandato, tener iniciativa, porque nosotros podemos tener iniciativa con relación a la promulgación de leyes. Nosotros como ciudadanos podemos proponer una ley con relación a algo y eso, pues hay algo que se llama el debido proceso, el conducto regular, se lleva ante las instancias pertinentes, eso se tramita y eso se puede convertir en una ley. Hacemos una propuesta de ley y se puede convertir en una ley. ¿Okay? Nosotros tenemos un poder que ustedes ni se imaginan. El poder que tiene un ciudadano es impresionante. Ok. Miren este punto. Artículo 41. En todas las instituciones de educación oficial o privada serán obligatorios
será obligatorio o obligatorio el estudio de la Constitución y la instrucción cívica. Asimismo, se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución. Ojo, que es una obligación. Entonces, por eso es que ven que a los niñitos desde ya les enseña muchos aspectos de la Constitución, muchos aspectos, sobre todo la parte de sus derechos. Tenemos este capítulo 2 que tiene que ver con los derechos sociales, económicos y culturales. ¿Ok? Y aquí tenemos unos derechos importantes que quiero resaltarle. Uno de estos es el del artículo 42, que habla sobre la familia como núcleo fundamental de una sociedad. Este artículo es importante que lo tengan presente, que tiene que ver con el capítulo 2 de los derechos fundamentales, pero ojo que el capítulo 2 tiene su propio título que tiene que ver con los derechos sociales, económicos y culturales. ¿Okay? La mujer y el hombre tienen igualdad de derechos y de oportunidades constitucional. También del que estaba hablando de los niños, son derechos fundamentales de los niños. Lo que busca este artículo es precisamente que se protejan los derechos fundamentales de los niños. Entonces, los niños tienen unos derechos fundamentales a la vida, a la integridad física, a la salud, a la seguridad social, a la alimentación, a un nombre, a una nacionalidad, tiene derecho a una familia, tiene derecho al amor, a la educación, a una identidad cultural. Ojo con esta palabrita, identidad. Cuando hablamos de identidad tiene que ver con los aspectos culturales. Ojo con lo que le estoy diciendo. Cuando hablamos de identidad tiene que ver con esta parte cultural, de estos saberes culturales. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia identidad porque eh, digamos, eh, estamos construidos precisamente por esas identidades culturales. Tenemos nuestros propios hábitos, creencias, costumbres, tradiciones, en fin, eso es lo que nos hace a nosotros únicos. Los adolescentes también tienen derecho a la protección. Aquí también se establecen políticas de rehabilitación para las personas con disminución física o problemas a las personas con condición especial. Tenemos derecho a una seguridad social. Atención a la salud. Atención a la salud es una obligación del Estado. El niño menor de un año también tiene un derecho establecido. No importa si no está registrado, no importa si necesita atención inmediata, pues se le tiene que dar. Este es uno de los primeros artículos que yo tuve que utilizar cuando estaba trabajando en una entidad de salud. Llegaban niños recién nacidos, menores de un año de edad, que no estaban registrados, no estaban vinculados a una aseguradora, a una EPS, entonces no los querían atender. Yo decía, no puede ser, tiene que haber alguna manera. Busqué un abogado y pregunté y me dice, no, eso es constitucional, el artículo tal te dice, y lo tuve que aplicar en el lugar donde estaba trabajando. Este artículo me tocó aplicarlo para que no se le vulneraran los derechos a los menores de un año porque no los querían atender porque no tenían seguridad social y no tenían ni siquiera un registro civil. ¿De qué me tocaba hacer? Llamar a la registraduría, llevarlos hasta el hospital para que registraran a ese niño, ¿cierto? Porque también se le estaba violentando también ese derecho a ese niño, ese menor, que lo registrara, porque tenía derecho a un nombre y poder afiliarlo también a una entidad de salud y que se le restablecieran todos sus derechos. Entonces, miren que nosotros a través de nuestra profesión y teniendo el conocimiento podemos hacer que se restablezcan los derechos de las personas, ¿ok? La vida digna, ¿cierto? Tenemos derecho a una vida digna. Tenemos derecho a la recreación. Bien, ¿por qué les muestro esto?
Les muestro esto porque el ejercicio que vamos a hacer es precisamente para que ustedes identifiquen desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, a través de unas noticias de Colombia, noticias reales, ustedes van a identificar a qué artículo hace referencia o qué vulneración de derechos se está dando precisamente y basado en qué artículo. Eso es lo que vamos a hacer ahorita, por eso les estoy mostrando. Nada más nos vamos a centrar en el capítulo 1, en el capítulo 1 y capítulo 2. Este que les estoy mostrando que tiene que ver con los derechos sociales, ¿okay? Los derechos sociales, económicos y culturales, que es el capítulo 2. Bueno, este capítulo 2 llega hasta el artículo 70, si no estoy mal, vamos a ver. Llega hasta el artículo 70. Esta es la mejor manera de poder identificar, considero yo, con todo respeto, poder identificar los derechos fundamentales, ¿cierto? Tenemos otro que tiene que ver con los derechos colectivos y del medio ambiente. Estos también son otros derechos importantes en este capítulo, que inicia con el artículo 78 y termina con el artículo 82. Déjenme un momentico para que vean hasta dónde. Aquí. Déjenme, y le bajo un poquitico. Tenemos el cuarto capítulo de ese primer título, que es de la protección y aplicación de los derechos, que también es importante, ojo, también es muy importante, porque aquí, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar cuándo se nos protege. Aquí hay un artículo que es el artículo 86, que tiene que ver con la acción de tutela, muy reconocido por todos ustedes, ¿ok? Entonces, el artículo 86 habla específicamente sobre la acción de tutela. También nos habla sobre un aspecto importante en el artículo 87, que me gusta mencionarlo, y es la acción de cumplimiento, ¿ok? Significa que cuando nosotros se nos está violando un derecho, simplemente nos acogemos a este artículo para que se nos haga efectivo ese derecho que se nos está violando. Por ponerles un ejemplo, pues una mujer cuando tiene derecho a una licencia de maternidad, ¿cierto? Por ley está establecido que tenemos derecho a una licencia de maternidad siempre y cuando estemos obviamente elaborando bajo un contrato de trabajo. Y por algún motivo el prestador no le quiere otorgar esta licencia, pues ella lo que se acoge a este artículo 87 para que se haga efectivo ese cumplimiento de esa ley al cual ella tiene derecho. Entonces este artículo es importante precisamente porque lo que busca es que se te cumpla con lo que tú tienes ya ganado o establecido por ley. ¿Okay? Bueno, hay otro título, se lo voy a mostrar, que es el título 4 en el capítulo 1. Vamos a buscarlo, que también es importante que lo reconozcan. Es importante que lo reconozcan. Este es el de los deberes y obligaciones. Este es uno solito. El artículo 95 es uno solito que habla precisamente de cuáles son los deberes que tenemos como ciudadanos. Respetar los derechos ajenos, ¿cierto? Y no abusar de los propios, Participar en la vida política, cívica, comunitaria. Eso es un derecho y también es una obligación que tenemos y no lo hacemos muchas veces. Bien, este título 3 tiene que ver con la parte de la nacionalidad, la ciudadanía, el territorio. De esto trata este título 3. ¿Okay? Aquí les habla sobre la ciudadanía, los extranjeros, el territorio, los límites. Aquí, este título 4 tiene que ver con la participación democrática de los partidos políticos. ¿Por qué se los muestro? Miren, aquí es importante que tengamos en cuenta que existen unas formas de participación,
¿ok? Existen una forma de participación. Entonces tenemos lo que es el voto, el plebiscito, el referendo, está aquí. La consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Esta es una tareita que ustedes tienen que hacer, buscar la diferencia entre un plebiscito, un referendo, lo que es una consulta popular, un cabildo abierto, una iniciativa legislativa, lo que les dije ahorita, que nosotros podemos tener la iniciativa de proponer una ley y con el debido proceso pues se determinará si se puede llegar o no a hacer una ley. Revocatoria del mandato, porque muchas preguntas están basadas en estos aspectos, ¿okay? Sino que no me da el tiempo para obviamente llevarlo a cabalidad cada una de estas cosas. Entonces tenemos lo que son las formas de participación democrática, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, bueno, hasta aquí les muestro la parte de la Constitución. Pero resulta que yo no puedo compartirles. ¿Cómo hago para darles la Constitución a ustedes si aquí no tengo la opción de mensajería? ¿Será que cada uno descargue la Constitución? Se la podría enviar, pero no tengo mensajería para explicarles lo que van a hacer. ¿Será, mis amores, que ustedes descargan la Constitución? Hola, se me fue. No, profe. Pensé que se me habían ido y se aburrieron. Ahora que hagan el ejercicio se van a despertar. Sino que tenía que mostrarles cómo estaba determinada la Constitución, que mostrarles un poco que estaba determinada por unos títulos y unos capítulos para que pudieran entender. Lo primero son los principios fundamentales y lo que viene después en el título 2 tiene que ver con los derechos fundamentales. Es importante que reconozcan mucho de esos derechos fundamentales. Por eso el ejercicio que les voy a colocar. Entonces, yo les agradezco que por favor descarguen la Constitución. Yo se las pasaría, pero no me permite mensajería. Entonces, no tengo forma de pasarles la Constitución. ¿La pueden Profe descargar? Duri, ¿Sí? si quiere me la envía por WhatsApp y yo se las comparto al chat a Perfecto. ellos inmediatamente. Perfecto, maravilloso, listo. Ya se la envío, profe. Denme un Gracias. segundito. Disculpen que como pesa mucho, está cargando apenas, pero ya la envié, solo que pesa mucho. Yo creo que ya te llegó, Kelly. Mira a ver, porfa. Profe Kelly. Señora, ya me Ya te llegó. envié, ya te lo envié para que se lo comparta. Ya lo comparto enseguida. Gracias, muñeca. Gracias, profe.
Bueno, me avisa cuando ya todos tengan la Constitución disponible. Recuerden, van a hacer nada más, van a tener en cuenta para el ejercicio de ahora, van a tener en cuenta el capítulo 1 y el capítulo 2 para el ejercicio de ahora, ¿ok? Ya saben que tienen una tareita y esa tareita es averiguar sobre plebiscito, referendo, cabildo abierto, consulta popular, revocatoria de mandato, porque muchas veces hacen preguntas sobre eso. Ya estoy tratando de hacerla, pero no me deje el archivo. Ya se los comparto a los profes para que luego se lo manden a ustedes. Ok. Ya deben estar a las esferas, profe Luz. Yo creo que pueden ir de pronto avanzando en la introducción del ejercicio y llegar a Le voy a explicar en qué consiste el ejercicio. Perfecto. Muchas gracias, profe. Muy amable. Bueno, miren, mis amores, basados en la Constitución, teniendo como base nuestra Constitución política y los primeros artículos que son los derechos fundamentales y los derechos sociales, vamos a hacer un ejercicio en donde aquí les voy a mostrar unas noticias. Y ustedes a través de estos títulos, de estas noticias, ustedes van a identificar a qué artículo constitucional hace referencia. ¿Ok? ¿Es un derecho fundamental o es un derecho social? Recuerden que nada más son dos capítulos, el capítulo 1 y el capítulo 2 de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales tienen entre 4 y 5 capítulos, si no estoy mal. Pero solamente vamos a mirar los dos primeros capítulos. Entonces, ustedes van a identificar a través de estas noticias que están aquí, que hay una noticia, es la oportunidad de oro para que los jóvenes hagan oír sus demandas. Con esto, ustedes pueden decir, este título hace referencia al artículo tal, porque el artículo tal expresa tal y tal y tal cosa. Aquí. El valor de la denuncia de la víctima no obliga a denunciar contra sus familiares en contexto de violencia contra la mujer. Entonces, a qué hace referencia el artículo, la situación como tal, el núcleo como tal de la noticia. Todos a estudiar la nueva constitución, riesgo de violación de los derechos laborales a mujeres confeccionistas en Itagüí. 2 políticos son acusados de torturar a 11 jóvenes en El Redentor. Así operaban las peligrosas sectas donde esclavizaban y abusaban a sus fieles. Entonces, ustedes van a ir buscando dentro de esos artículos constitucionales a cuál le casa, a cuál le queda perfecto esa noticia. No son las únicas noticias, vamos a ir por parte, ¿ok? Entonces tenemos otros grupos de noticias y otros grupos de noticias, 3 grupos de noticias. Vamos a ir por parte primero, ¿listo? Con este primer grupo. Pues vayan buscándolo para que aprendamos a identificar estos derechos fundamentales. Tienen 5 minuticos para identificar estos artículos.
A medida que vayan encontrando, me pueden ir mencionando. Profe, el segundo sería el primero que digo, es la oportunidad de oro para que los jóvenes hagan oír sus Ok. demandas. ¿No serían artículo 2 y artículo 40, que sería todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político? Ok, muy bien. ¿Y cuál es el otro que me dijiste? No, apenas voy por el primero. No, por eso, me hablaste de dos artículos, porque te faltó uno, que también es muy importante. Ah, mm, Me hablaste no. de dos tres artículos. ¿No me hablaste de dos artículos? Ajá, bueno, yo le hablo de derechos fundamentales
ok. que sería título 2, los derechos, las garantías Ok, y los deberes. título 1. Yo también Capítulo 1, derechos fundamentales, y le hablo del artículo 40. Ok. Ok. El de elegir y ser elegido. Exactamente. Ok. Ok. Sí, es que como te entendí el 2, yo dije, pero ¿cuál artículo 2? Estaba buscando. Bueno, listo, corazón. Muchas gracias, muy amable. ¿Quién más? Profe, Yo Adelante. relacionaría, profe, Dígame. yo relacionaría la noticia del riesgo de violación de derechos laborales a mujeres con violencia. ¿Qué artículo? Aló. ¿Con qué artículo, corazón, que no te escuché? Ya. Dina. Alguien más, Hola. vamos avanzando. Doctor, la nueva Constitución, ¿dónde encontramos eso? ¿Es un derecho fundamental o un derecho social? ¿Quién me dice? Todo estudiar la Constitución, ¿es un derecho fundamental o un derecho social? ¿Y a qué Fundamental. artículo hace referencia? Recuerden que yo se lo leí. ¿Qué artículo Profe, de los derechos fundamentales? disculpe, yo tengo la de la noticia de 2 policías que son acusados de torturar a 11 jóvenes en El Redentor. Ok, ¿ese qué artículo es y qué derecho? El artículo 12 que dice: nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Perfecto. Este es un derecho fundamental. ¿Ok? Sí, señora. Bien, la otra noticia, la Profe, tienes ahí cortita. Profe, Dime, mi amor, profe, cuéntame. en Cuéntame. yo en la tengo, segunda noticia, ay, perdón, Sheila, disculpa, no, sí. profe, yo tengo el de así operaba peligrosa secta donde esclavizaban y abusaban a sus fieles. El artículo 17 que dice que se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas. Perfecto. ¿Es un derecho fundamental o social? Fundamental, profe. Ok, listo. Derecho fundamental, no esclavitud, ¿cierto? Igual que el otro de la no tortura. Derecho fundamental. Y diga, la segunda noticia, el valor de la denuncia de la víctima, ¿a qué artículo hace referencia y a qué derecho? Capítulo 1, artículo 3, nadie podrá ser obligado a denunciar, creo que decía, y eso es un derecho social. ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Se escuchó, profe? Que Sí, yo creo que es el sí, sí. título 2, capítulo 1, artículo 3. Ok, tenemos otro grupo, por favor. Ya ahora sí va a ser más rapidito porque ya hemos identificado dónde pueden estar algunos de estos. Policía ateo no tiene que cantar himno de la institución, señala un juzgado. Ojo aquí el núcleo de la noticia, policía ateo. ¿A qué hará referencia a qué artículo podría ser el ideal para esta noticia? ¿Qué artículo de la Constitución? Al 18, profe, al artículo 18, ¿Que habla sobre la libertad de conciencia. libertad de conciencia? Dice que nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni competido a revelarlas, ni obligado a actuar contra su conciencia. No, al Al contrario, 19, que habla artículo de 19. Es correcto. habla de Es el cultos. 19. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva.
Es correcto. No creer en Dios también es una religión. ¿Ok? Profe, Dígame. la noticia que dice los argumentos de la Corte para tumbar la pena perpetua a violadores, Ujú. puede ser el artículo 11, el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Es correcto. Ese aplica y también recuerden que aplica en otros artículos también. ¿Qué otros artículos también aplican? Aplicó El también para artículo 1. también aplicó para un principio constitucional, por eso fue que pero sin embargo, a mi criterio, yo pienso que ahí el Estado debió defender un poco más esa postura y argumentarse mejor, porque la idea es proteger. Miren que el artículo 44, ya me va a salir un poquito porque me indigna esta noticia, y el artículo 44 que tiene que ver con los derechos fundamentales de los niños, donde dice que el Estado y las familias deben proteger esos derechos fundamentales. Es una forma de proteger al niño en su integridad física. eh, si tenemos a un violador y ya está identificado como violador y sabemos que va a seguir violando, pues hay que sacarlo de la sociedad. No podemos dejarlo en la sociedad porque estamos exponiendo a cualquier niño a que sea abusado nuevamente. Yo pienso que ahí a mí el Estado le falta un poquito de carácter en su argumentación. Bueno, pero ese no es el punto de hoy, pero es que me indigna. Bueno, ¿qué más Profe, tenemos? yo encontré otro, Paro pero no nacional. sé si... El artículo 34 dice, se prohíbe, en cuanto a la noticia de la Corte, se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y Es correcto, confiscación. es correcto. Para ese artículo anterior, claro que sí. El del paro nacional, ¿dónde lo encontraron? ¿Lo encontraron? El paro nacional que viene siendo una protesta. ¿Ah? Hola, ¿qué pasa con los demás? Tardé 2 años para responder un derecho. ¿Qué derecho fundamental fue? Ese lo deben de tener clarito todos ustedes, por favor. Ese artículo constitucional, así como el artículo 86, no se les puede olvidar que tiene que ver con la tutela. Artículo 86, la tutela. Y este artículo también lo tienen que tener clarito, clarito, clarito. Hola, por fin. 20 cabezas ahí. Jóvenes, aprovechen y hagan el ejercicio, que es la única forma de identificar los derechos, reconociéndolos. ¿Nada? Jóvenes, jóvenes. Les digo un artículo 23. Artículo 23.
habla el artículo 23, derecho fundamental, capítulo 1. Aquí habla el artículo 23, derecho fundamental, capítulo 1. Que toda Oh, persona toda tiene derecho a persona presentar tiene derecho. peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. Derecho de petición, ¿ok? Derecho de petición. Y la ley establece ya pues que hay unos tiempos, y máximo son 15 días, y si a tu petición no hay respuesta, se da como favorable o positivo para ti, a tu beneficio. Y a través de esa petición, si no te respondieron, tú lo puedes llevar a una acción de tutela para el cumplimiento de lo que estás solicitando. Este artículo es importantísimo, derecho de petición, así como el de la acción de tutela, el artículo 86. Bueno, vamos a pasar al siguiente y último grupo, porque estoy pasadita de tiempo con ustedes. Aquí tenemos otro grupo. Colpensiones, así será el desafío de asumir traslados express de afiliados a fondos privados. ¿A qué hace referencia este artículo? A esta noticia. ¿A dónde lo podremos llevar? Colpensiones. ¿Qué es Colpensiones? ¿Saben lo que es Colpensiones? Un fondo de pensiones, ¿cierto? ¿Eso tiene que ver con qué? Con el Sistema General de Seguridad Social. Tiene que ver con Y el Sistema debería General de ser. Seguridad Social. Entonces hablamos de seguridad social. ¿Y hay algún artículo que hable sobre seguridad social? Cierto, sí que sí. Artículo 48 habla sobre la seguridad social. Capítulo 2, derechos sociales, económicos y culturales. Maltrato a personas mayores en Colombia. Maltrato a personas mayores en Colombia. ¿A qué hace referencia eso? ¿A qué hace referencia eso? ¿Mm? ¿Para que hayan artículos relacionados con eso? Al adulto mayor. Ajá, mis amores, ¿qué pasa? Estamos quedaditos. Niega habeas corpus. ¿Hay algún artículo que hable sobre el habeas corpus? ¿Qué artículo habla sobre el habeas corpus? Creo que es el artículo 30. Ok, habla sobre... Dice, quien estuviera privado de su libertad y creyera estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial en todo tiempo por sí o por interpuesta persona el habeas corpus, el cual debe resolverse en el término de 36 horas. Ok, eso es lo que pasa con los delincuentes. Ustedes si no se dan cuenta que los policías capturan a un delincuente, lo llevan y salen en libertad al día siguiente, aplican el habeas corpus, mal procedimiento, muchas de las cositas o detalles que por un detallito tienen que dejar en libertad
a estos delincuentes aplicando este artículo que es el artículo 30, que es un derecho fundamental, que para desgracia de nosotros es favorable para los delincuentes. Bien, ¿qué tenemos por acá? ELN anuncia liberación de militares que fueron secuestrados en Arauca, ya se lo vimos, ¿cierto? Secuestro, ni tortura, ni secuestro. ¿Qué artículo es? Recordemos, ¿qué artículo es? No torturas, no secuestro, derecho fundamental. ¿Qué artículo es? Hola, derecho fundamental, no secuestro, no tortura. Está al ladito del derecho a la vida. El 12. El artículo 12, profe. Ah, correcto, muy bien. Y el que no me dijeron ahorita, el del paro nacional, las manifestaciones, el paro, ¿a qué hace referencia? ¿A qué artículo? Derecho fundamental. El 37. Eso, muy bien, artículo 37, sí, señoritas, así es. Bueno, mis amores, bueno, este ejercicio así como se los he planteado, yo lo hago al revés es, les digo el artículo y ustedes buscan la noticia, pero por efecto de rapidez les he traído la noticia para que ustedes identifiquen el artículo. De esta manera, pues nos relacionamos un poquito viendo la realidad contextualizamos, ojo, contextualizamos lo que dice la Constitución con la realidad. Si se dan cuenta, muchas veces nos falla en contra muchos de esos artículos por la interpretación pues que se le dan a cada uno de ellos, pero son nuestros artículos constitucionales. Entonces, por favor, cada vez que vean una noticia, traten de relacionarla y mirarla con qué artículo se puede estar relacionando. Hay que aprender a contextualizar. Cuando aprendemos a contextualizar, tenemos más posibilidades de analizar mejor una situación, de tener una mejor perspectiva, ¿ok? Y ahí trabajamos lo que es el pensamiento crítico. Bueno, ahora sí, vámonos a unas preguntitas para que podamos entender. Ya conocemos un poco de la Constitución, ya saben que existen unos derechos fundamentales y ya podemos reconocer si se está violando o no un derecho fundamental. Vamos a hacer un ejercicio ahora. Dice, cuando Rosa estaba terminando su formación profesional, sufrió un accidente que le produjo una parálisis que la obliga a desplazarse en silla de ruedas. Ahora tiene 28 años, se graduó como ingeniera de sistemas y está buscando trabajo. Envió su hoja de vida a una empresa, la cual le manifestó que cumplía con el perfil requerido y la citó a una entrevista. Durante la entrevista, le dijeron a Rosa que desafortunadamente no la podía emplear, pues la empresa se vería obligada a adaptar su infraestructura física para que ella pudiera trabajar allí. ¿En cuál de los siguientes análisis de la situación presentada se aplica de manera pertinente y correcta un principio constitucional? 1. O A. La empresa carece de recursos para adaptar su infraestructura de manera que Rosa pueda trabajar allí. B. La empresa podría recibir deducciones de impuestos por emplear a personas en situación de discapacidad. C. La empresa puede justificar sobre la base de sus estatutos el no emplear a Rosa. D. La empresa está vulnerando el derecho de Rosa a tener igualdad de oportunidad para trabajar. ¿Cuál sería la respuesta? Respuesta D, porque se está vulnerando La un D. derecho. Perfecto, estamos ahí ante una vulneración de derecho. Vamos a ver la justificación. Respuesta D, ¿cierto? Competencia, conocimiento, porque ya sabemos, ya identificamos cuándo se está vulnerando
un derecho, ¿cierto? Un derecho en este caso. Aquí ustedes fueron capaces de reconocer una situación en donde hay una vulneración de unos derechos. Ojo con lo que les voy a decir. Miren, las respuestas, las opciones de respuestas casi siempre son verdades, ¿ok? Son verdades, pero solo una se ajusta a la pregunta que se nos está haciendo. Entonces, la clave aquí es contestar de acuerdo a lo que nos están preguntando, lo que nos están preguntando. Segunda pregunta. La entrada a un museo de la ciudad no tiene el mismo valor para todos los ciudadanos, pues para los menores de edad hay una reducción de la tarifa a la mitad. La diferencia en la tarifa es injusta, porque el museo invierte la misma cantidad de recursos en prestarles un buen servicio a todos. B, justa, porque los menores de edad generalmente no cuentan con recursos económicos propios y su acceso a la cultura debe promoverse. C, justa, porque únicamente debe promoverse el acceso a la cultura de las personas que se encuentran en edad de aprender. D, injusta, porque al haber tarifas reducidas al museo, recibe menos ingresos de lo que recibiría si todos pagaran la tarifa completa. ¿Cuál es la respuesta? La B. Es la B, profe. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, yo Aquí. le puedo decir que las injustas, o sea, no tienen coherencia ni relevancia. Primero, en la de, por lo menos la D que dice que las tarifas reducidas del museo reciben menos ingresos lo que recibirán si todos pagaran la misma tarifa. Eso es algo súper ilógico, que, o sea, no concuerda. Mientras que la B, sí, ¿por qué? Porque nosotros debemos desarrollar en los niños que se promueva y que ellos desarrollen ese deseo por acceder pues al desarrollo de nuestra cultura, del estudio y todas esas cosas. Mientras que por lo menos yo puedo ir y pagarlo, pero antes si yo quería ir sola, yo no podía porque pues mis papás no estaban conmigo, no tenía con qué pagarlo, mientras que yo en estos momentos tengo y puedo darle a otra persona con qué y estoy dándole esa oportunidad de entrar a ese mundo. Ok, mi corazón, ahí estamos hablando de un aspecto importante y tiene que ver también con la parte de la identidad cultural, ¿cierto? La enseñanza de la cultura, que es como el núcleo central de esto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí está la respuesta, obviamente es la B. La justificación es que el Estado debe promover el acceso a todos los ciudadanos a la cultura, ¿ok? Y obviamente pues los estudiantes no trabajan, no cuentan con los recursos, por lo tanto el Estado debe proveérselo de alguna manera. Bueno, la otra, una ciudadana, ojo que esta es de argumentación, una ciudadana ejerciendo el derecho a la libertad de opinión se manifiesta públicamente en contra de la adopción de niños por parejas conformadas por personas del mismo sexo. En sus escritos sostiene que el Estado no debe permitir estas adopciones y afirma lo siguiente, la ciudadana afirma lo siguiente. Lo que sí existe es el derecho de los niños a ser protegidos y criados por una familia y en el caso de los niños desamparados sin familia, el Estado está en la obligación de garantizarles este derecho de la mejor manera posible. El fragmento anterior contiene un presupuesto que debe justificarse, es decir, lo que está entre comillas se debe justificar. ¿Cómo se justifica? A. Los niños deben ser criados por familias que puedan garantizarles el respeto de sus derechos. B. Un niño adoptado por una pareja conformada por personas del mismo sexo se encontraría desprotegido.
C, el Estado está en la obligación de garantizar el respeto de los derechos de todos los ciudadanos y en particular de los niños. D, una pareja heterosexual está en mejores condiciones para criar y proteger a un niño que una pareja conformada por personas del mismo sexo. ¿A qué hace referencia lo que dice la señora? ¿Cuál de estas es la más explícita y clara y da con lo que ella... La C. La C. La C, profe. Argumentativa, de acuerdo a lo que ella expresa. Recuerden lo que les dije, de acuerdo a lo que, miren que la pregunta, miren, el fragmento anterior, ojo, el fragmento anterior, lo que está entre comillas, contiene un presupuesto que debe justificarse. Entonces, analicemos un poco. ¿La señora en qué está en contra? De la adopción homoparental. Está en contra de la adopción por personas del mismo sexo, ¿cierto? ¿Por qué está en contra, según ella? ¿Por qué está en contra? Porque ahí haría sentido la respuesta de que una pareja heterosexual está en mejor condiciones para criar y proteger. ¿Por qué? Si ella está en contra, ojo que esto es argumentativo, esto aquí yo tengo que razonar un poquito, entonces digo, si ella está en contra de la adopción de personas del mismo sexo, porque considera que ellos no son una familia. Para ella una familia son las que están conformadas por parejas heterosexuales. Para ella eso es el concepto de familia, ¿cierto? Y ella habla aquí de que ellos sí son las personas indicadas para adoptar a estos niños. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Profe, yo pienso que la B, porque como ella dice, lo que sí existe es el derecho de los niños a ser protegidos y criados por una familia, y en el caso de los niños desamparados, sin familia, el Estado está en obligación de garantizarles este derecho de la mejor manera posible. Un niño adoptado por una pareja conformada por personas del mismo sexo no se encontraría desprotegido. ¿Cuál sería la respuesta más completa de acuerdo a lo que ella quiere decir? Profe, yo creo que sería la D. Salgamos de duda. Unos dijeron C, otros dijeron B y otros dijeron D. Ojo, argumentación. La D. Yo pienso que la D porque está hablando de la argumentación de lo que es la familia para la persona. Ojo, para ella. Estamos hablando de lo que ella, la persona, por eso les dije desde un principio y vuelvo y se lo reitero. Hay que responder de acuerdo a lo que se pregunta. O sea, ahí la perspectiva de la persona, lo que piensa la persona, ojo, el pensamiento de esa persona. Ella considera que familia son aquellas que son heterosexuales, empezando por ahí, ¿cierto? Y que por lo tanto son las que mejor pueden criar a un niño. Que las que son del mismo sexo, no, para nada, ellas no. Entonces la más completa es la D. ¿Qué dice? Aquí se está evaluando la pertinencia y solidez del enunciado y del discurso, ¿cierto? Aquí se devela prejuicio, recuerden esta palabrita, prejuicio. Acá ella lo que está develando es un prejuicio con relación a las parejas del mismo sexo. El prejuicio es un presupuesto que se debe justificar. Consiste en que la suposición de que garantizar el derecho de los niños a ser protegido y criado por una familia de la mejor manera posible, todo eso entre comillas, excluye la adopción por parte de una pareja del mismo sexo. Vuelvo y repito, ella en su mente considera que una
una familia son las que están concebidas por un hombre y una mujer y por lo tanto son las únicas que tienen las garantías para poderle ofrecer un buen desarrollo emocional a un niño. ¿Okay? Entonces, pilas con las preguntas argumentativas que ahí tienden a confundirnos un poquito. ¿Okay? Bueno, pues este es un quiz, se lo voy a pasar a la profe. Tiene que 12 preguntitas. Este es un quiz un poquito diferente, un poquito diferente porque por alguna razón no las va a dejar, no las va a dejar dar la opción. Porque no sé, no lo configuré adecuadamente y ya no me dio tiempo de volverlo a configurar. Entonces, ustedes miran la pregunta, ¿cierto? Miran las opciones de respuesta en una libretica, anotan la opción de respuesta y ahí mismo, sin salirse, tienen la opción de revisar cuál es la respuesta correcta. ¿Listo? Y después pasan a la siguiente pregunta. En cada pregunta tienen esa posibilidad de saber cuál es la respuesta correcta, pero no la miren antes de responder porque se estarían haciendo trampa ustedes mismos para ver qué tanto pueden entender este tipo de preguntas. ¿Comprendido? Vamos a pasarle el link a la profe Kelly para que ella se las pase a ustedes a través del chat. Porque como no tengo mensajería acá. Yo lo tengo acá en el WhatsApp. Profe Kelly. Profe Kelly. Ya, hola Duni, qué pena. Es que no podía activar el micrófono. No te preocupes, por ahí te pasé un quiz para que se los pases a las chicas, porfis. Para que me hagas el favor de pasarles ese link de quiz a los estudiantes, porfa. Y ya tienen el quiz en el chat de esta reunión. Ok, perfecto. Pueden ingresar a través del enlace. Ok, perfecto. Porfa, jóvenes, confirmen que todos tienen acceso al chat y al enlace. Profe, yo no puedo ver el chat. No sé si soy solo yo. No puedo verlo Porque, porque no sé dónde. bueno, te comparto por WhatsApp. Te comparto por WhatsApp si quieres para que puedas acceder de manera inmediata. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. Sí. ¿Alguien más aparte de Lucía? ¿Nadie?
Listo, ya se fue Lucía al chat de WhatsApp. Voy a enviarlo de todas formas al grupo de prácticas para que sus profesores se aseguren que ustedes puedan acceder a él. Gracias, profe. Listo. Profe, ¿vamos a seguir conectados? ¿O ya se terminó? No no entendí, disculpe, profe. A ver, lo que quiero que me digas si tienen opción de ver la respuesta, porque como no pueden dar una opción de respuesta, o si pueden dar la opción de respuesta, porque a mí no me sale como si pudieran darle una opción de respuesta. ¿Tú estás en las preguntas? Sí. ¿Puedes ver las preguntas? No hay opción de Profe, no se puede marcar la Ok, respuesta. por eso les decía, no se pueden marcar. Mi otra pregunta es, ¿pueden ver donde dice mostrar respuesta? ¿Tampoco? Sí se puede ver. Ok, listo. Perfecto. Entonces la idea era que ustedes contestaran y después miraran si acertaron o no acertaron. ¿Listo? Profe, pues yo le estoy dando, yo estoy aquí y le di en una respuesta y me apareció mostrar respuesta, Sí, pero sí, les muestra la respuesta, pero no le deja la opción de responder porque la configuración no me quedó exacta. Pero bueno, si ya lo realizaron, porque son 12 preguntitas, en la primera pregunta, ¿qué respondieron? pues yo puse la respuesta 3, que es dialogar con los implicados. La C. Ajá, dialogar con los implicados. Y el mismo contexto, pero con la otra pregunta. ¿Cuál sería la opción de respuesta? ¿Cuáles generan mayor conflicto? De las opciones que están ahí, ¿cuáles generaría mayor conflicto? La 2 y la 4. Ok. De los derechos fundamentales, esta no es fácil de responder. De los derechos fundamentales, ¿cierto? Muchas veces el contexto es un poquito distractor, pero hay una clave, ¿ok? La clave. Según el texto, una definición de derechos fundamentales es, ¿cuál respondieron ustedes? La verdad, la verdad. ¿Qué respondieron? No, seguro. ¿Mm? ¿Eso no lo han respondido?
Recuerden lo que busca la Constitución, creo que se lo repetí varias veces. ¿Qué busca la Constitución? Está dentro de los... ¿Qué busca la Constitución con todos estos artículos? Profe, una pregunta, disculpe, yo creo, sí. Esto nosotros lo hicimos el semestre pasado en, en, en unas preguntas justamente que están en la plataforma En la todavía, plataforma, creo. sí, son las mismas. Ah, ok. Sí. Recuerden que nosotros pues utilizamos también esos modelos que el Ministerio de Educación va sacando cada año, ¿verdad? Para poder hacer ese pilotaje, para que ustedes se familiaricen con el tipo de preguntas, para que puedan de alguna manera tener herramientas para responder de manera adecuada. Ya de pronto consideras que respondiste, creo que podría ser mucho más fácil el Ok, mis amores, bueno, entonces ahí tienen unas preguntitas, algunas de pronto no están dentro de las que están allá, esas fueron diseñadas hace ratico, cuando nos pidieron el favor de diseñar ese cuestionario. Bueno, ahí tienen ahí unos ejercicios para que puedan complementar. Recuerden siempre el tipo de preguntas que van a realizarles, las de conocimiento, por eso el ejercicio de contextualizar estos artículos con la realidad para que puedan identificar. Es muy importante que aprendan a identificar los derechos fundamentales, derecho a la vida, derecho al trabajo, a la libertad, a la no tortura, no a la esclavitud, a la esclavitud, perdón, al libre desarrollo de la personalidad, al culto. Son derechos fundamentales y tienen que tenerlo presente como un derecho fundamental. Y hay otros derechos también, que son los derechos sociales, que también son muy importantes que los reconozcan, como el derecho que tienen los niños o los derechos fundamentales que tienen los niños, el derecho a la familia, el derecho al trabajo, en fin. Esos derechos también son importantes que los tengan, la protesta, la huelga, tienen que tenerlo muy presente como derechos constitucionales, ¿ok? Bueno, hay una pregunta aquí que es la del político, esto es de pensamiento sistémico para que puedan aprender a reconocerla, ¿ok? La del presidente, la pregunta 11, eso es de pensamiento sistémico. Hay una que es de perspectiva, que tiene que ver con la del soldado, la del soldado. Esa también es de perspectiva, ¿ok? Para que la puedan identificar. Bueno, mis amores, espero que esto que hemos realizado hoy les sirva un poquito de ayuda para entender un poquito esas preguntas que le van a realizar en esas pruebas. A ver, pero muchas preguntas van a ser un poquito complejas, pero la clave está en lo que te están preguntando, en lo que te están preguntando. ¿Qué es lo que te están preguntando? Lo que tú exactamente debes responder. Independientemente a la opinión que tú tengas, tienes que irte al contexto, a la situación y a lo que te están preguntando. Esa es la clave de todo esto. La comprensión lectora es fundamental en este tipo de preguntas. Bueno, Kelly, he terminado por el día de hoy. Muchas gracias por este espacio, por esta oportunidad de compartir con los estudiantes nuevamente, de poderlos escuchar después de tanto tiempo. Un abracito, un besito, bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias, profe. Por haber sacado también parte de su tiempo, de su espacio. Valoramos inmensamente todas estas herramientas que hoy les ha facilitado a los estudiantes, porque sin duda alguna lo que queremos como programa y como universidad es que ellos puedan resolver
lo mejor posible esas pruebas y pues por supuesto que tengan muchos éxitos. Gracias de verdad. Y no sé si pues alguno de los estudiantes quiera decirle algo a la profe Dunis. Aplicar lo que hoy pues la profe nos compartió. Bueno, tengo en sala varios estudiantes, pero al parecer no No van te a... preocupes, no te preocupes, déjalos Bueno, quietecitos, déjalos que asimilen. Lo importante es que hayan comprendido la importancia de la Constitución, que hayan entendido cuál es la esencia de lo así que es. es la Constitución, que tiene que ver con nuestros derechos, con nuestros deberes, con esos principios que nos cobijan. Eso es importante que lo tengan presente y ellos poco a poco irán asimilando cada uno de esos derechos. Bueno, pues Sí, vamos. así es. Y Ajá. de pronto también eso que tú les comentaste me pareció súper importante que ellos tener en cuenta el contexto de la pregunta y lo que realmente les están cuestionando. A veces nos vamos por respuestas, pero resulta que no es nuestra opinión la que están valorando, sino la del autor. Entonces eso me pareció también súper importante que ellos lo puedan tener en cuenta. Mil gracias, Gracias. Dunis, y bueno, nos veremos en otra oportunidad y esperemos que estos jóvenes aprovechen todas estas claves que hoy se les brindaron. Un abracito a todos ustedes. Bendiciones. Igualmente.